¿Me están escuchando bien? Sí, Perfecto, Marcelo, listo. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a la Liga también por esta invitación. Eh, Realmente para mí, como siempre, es un honor trabajar con todos ustedes. Lo que dice Marcelo, para mí es muy importante el trabajo en equipo. Vamos precisamente a hablar sobre los efectos de la inmersión en el agua sobre el cuerpo. Es un tema que es bastante interesante porque ahí vamos a entender muchísimo de todas estas dinámicas del manejo fisioterapéutico dentro del agua. Precisamente me encanta estar con estos tres países, mi país Colombia, Costa Rica, Natalia, maravilloso, y Brasil, obviamente, Marcelo. Aquí está Estela cuando nos reunimos en Cartagena y aquí con Marcelo en Cartagena, y este es en un río bellísimo de aguas termales en Tucano, en Costa Rica, donde, como se puede ver, estaba yo completamente relajado. Fue maravilloso haber estado y siempre haber compartido con ustedes en ¿qué, mi cada uno amor? de estos momentos. Eh, Estamos en una época difícil, estamos en una época complicada, y más ahora con esto del coronavirus, en donde estoy apreciando las estadísticas de ayer a nivel mundial: 19.076.745 contagiados, ya van en el mundo 714.000 muertos y recuperados 11.610.152 personas. De esas personas recuperadas, muchas van a quedar con secuelas bastante graves. El coronavirus no solamente produce una enfermedad a nivel pulmonar caracterizada por una fibrosis tremenda, sino también ese síndrome inflamatorio multisistémico que genera problemas a nivel cerebral, que genera problemas a nivel de nervio periférico, a nivel renal. Vamos a tener muchos pacientes con demasiadas secuelas y vamos a tener que trabajar conjuntamente en equipo, todos los que estamos en rehabilitación y en áreas afines, para poder lograr en estas personas mejorar su situación, mejorar su calidad de vida. Y obviamente el papel de la prevención, más que como ya hemos visto, muchas de nuestras intervenciones terapéuticas son muy cercanas, prácticamente cara a cara, y hay que tener muy en cuenta esto para prevenir no solamente que el usuario o el paciente se vaya a contagiar, sino también que ellos nos vayan a contagiar a nosotros. Esto plantea muchos desafíos y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. El mundo prácticamente es uno antes del coronavirus y otro después de él, y creo que tenemos que tener eso muy en cuenta. Eh, Vamos a hablar del agua como elemento terapéutico, y para eso tenemos que conocer muy bien en qué consiste el agua, o sea, cuál es su estructura. La molécula de agua es angular y eso lo podemos ver aquí. Perdón, pongo aquí mi puntero. Aquí, listo. Es angular. Y entre el oxígeno y los hidrógenos hay dos enlaces covalentes que son muy difíciles de romper. O sea, romper el agua antes de que apareciera la electrolisis era algo prácticamente imposible. Esta unión es supremamente fuerte, ¿sí? Pero el agua, como componente polar, o sea, es un dipolo, lo podemos ver aquí, tiene una carga negativa a partir del oxígeno y positiva a partir del hidrógeno. Esos enlaces de hidrógeno pues hacen que mantenga su fluidez, que obviamente va a determinarse por la temperatura. Entre más baja la temperatura, más se va a compactar, entonces vamos a encontrar que aumenta la densidad, y al aumentar la temperatura, llegar al punto de ebullición, pues estos enlaces se van a debilitar, y por eso aparece lo que conocemos con el nombre de vapor. Las propiedades físicas del agua pueden cambiar sin que esto implique una modificación en su composición química, y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando vamos a someter a alguien a un proceso terapéutico. Las propiedades del agua, por un lado, son aditivas y van a depender de la naturaleza y el número de átomos de la molécula.
son constitutivas y dependen de la naturaleza, el número y distribución de los átomos en la molécula. Ahorita vamos a hablar mucho de esas propiedades constitutivas. Y hay otras que son coligativas, que dependen del número de moléculas que se disuelven dentro de ella. Eso lo utilizamos mucho cuando hacemos terapéuticas con agua termal. Pero las propiedades en síntesis son cohesión, tensión superficial, adhesión, calor de vaporización, calor específico y obviamente, como lo sabemos, el agua es el disolvente universal. En cuanto a la tensión superficial, el agua es la sustancia que tiene mayor tensión superficial superior a todos los líquidos salvo el mercurio. Y una forma muy fácil de romper esa tensión superficial es con el jabón, ¿no? Esa es una cosa que es importante también tener en cuenta. La viscosidad es otra propiedad del agua y es la fuerza por unidad de superficie para mantener una diferencia de la velocidad entre dos capas separadas de un fluido. Entonces, cuanta más resistencia tiene un líquido para fluir, mayor es su viscosidad. Pongamos un ejemplo, la miel. La miel, pues, tiene muy resistencia y pues es una sustancia muy viscosa. Y esa viscosidad va a disminuir con el aumento de la temperatura. Lo mismo pasa con la miel. Si yo aumento la temperatura, pues la viscosidad de la miel va a ser cada vez menor. Con el agua como es tan viscosa, se requiere un aumento muy drástico de la temperatura para disminuir su viscosidad y en terapéutica pues realmente esto no tiene un efecto muy grande, ya que las variaciones que hacemos de temperatura, como ahorita hablábamos como nos hablaba Natalia, y vamos a profundizar posteriormente cómo es que, cuáles son las temperaturas más recomendadas para el tipo de acción que nosotros vayamos a hacer o a determinar. El agua tiene mucho calor específico, es muy buen conductor de la temperatura, entonces por esa razón también hay que tener cuidado y garantizar una temperatura de agua adecuada. Mucha gente le gusta el agua demasiado caliente y eso puede traer problemas de hipertermia rápidamente y más cuando sometemos el agua a movimiento, como vamos a ver ahorita más adelante también. Esto es un meme que me llegó que me parece muy gracioso y entonces ya vimos la estructura del agua, entonces dice piso húmedo y aquí están las moléculas de agua regadas en el suelo. Vamos a hablar entonces ahora sí del agua como un elemento terapéutico. Entonces, para esto tenemos que llegar a este esquema muy interesante de la medicina termal que en el 2010 sacaron 4 médicos fisiatras muy importantes. El doctor Gutenbrunner fue el que los dirigió en Alemania, el doctor Pedro Cantista en Portugal, el doctor Taras Bender en Hungría y el doctor Garagulle en Turquía. Deciden crear todo un constructo de lo que es la medicina termal y dentro de eso pues habla que hay unos elementos centrales donde están el uso de las aguas minerales naturales, gases y peloides. En segundo lugar, el uso de agua común, que es el que nos interesa y el que nos convoca el día de hoy. También factores climáticos, el uso de otros factores terapéuticos y de factores ambientales. Dentro de los aguas minerales, pues está el agua en balneación, o sea, entrando uno dentro del agua, y depende de los agentes, muchos de ellos tienen gases, tienen sales y otros componentes, el agua de bebida, lo que se llama la cura hidropínica, la inhalación, que va a ser muy importante para la recuperación de pacientes COVID en un futuro no muy lejano. Y el uso de agua común, pues se plantea principalmente con inmersión cabeza afuera y aplicaciones aparte del cuerpo. Y lo que nos convoca hoy, pues que tiene que ver con el ejercicio dentro del agua y que tenemos que comprender muy bien cómo es que funciona y cuáles son sus fundamentos para poderlo hacer de una manera adecuada. Entonces, estamos en una época en la cual estos elementos son fundamentales. Dentro del ámbito de la rehabilitación, ya deja de ser algo anecdótico y cada vez aparece más evidencia científica y metaanálisis, estudios importantes en Cochrane y otras bases de datos fundamentales que nos permiten entender que el agua es un elemento terapéutico
si es bien manejado, efectivo en muchas alteraciones, en particular del área de la rehabilitación. La hidroterapia, entonces, se define como el empleo del agua potable ordinaria o de agua de grifo, como se llama, por medio de sus propiedades que pues, ya las hemos hablado, pero particularmente la parte mecánica, la parte térmica y la parte hidrodinámica del agua son las que principalmente se emplean para la parte terapéutica. En los años 50 y 60, con la necesidad que había en la Guerra Fría de ir a la Luna y de comenzar los viajes espaciales, vino una pregunta muy importante y era cómo reproducir los efectos de la pérdida de peso en la gravedad cero. Pues qué mejor manera de hacerlo en el medio más allegado que había, que era el agua. Aquí vemos a Stephen Hawking, el famoso físico que murió hace poco en gravedad cero en un avión que iba subiendo y bajando y lograba tener gravedad cero, y lo podemos ver lo feliz que estaba, ya que él tenía una esclerosis lateral amiotrófica y pues estaba en una fase bastante avanzada de su enfermedad. Pero realmente es en estos laboratorios bajo el agua en Houston, tienen una piscina inmensa, y en esa piscina está una réplica de la Estación Espacial Internacional, y precisamente cuando las personas tienen que hacer sus prácticas y todas sus simulaciones de cómo es estar en el espacio, pues los astronautas son estudiados en absolutamente todas sus variables fisiológicas. Por eso es que se sabe muchísimo de la fisiología de la inmersión. Esto es un tratado, digámoslo así, como un compendio de todos los estudios en los años 70 que realizó la NASA con respecto a esas respuestas fisiológicas a la inmersión en el agua en el ser humano. Y eso es algo que es muy interesante y que nos ha permitido conocer a profundidad cómo es que es la fisiología de la inmersión. Y obviamente, pues eso tiene un efecto muy importante también para todo lo que constituyen los viajes espaciales. Pero entonces viene la pregunta, ¿cuál es la fisiología de la inmersión? ¿Qué pasa cuando yo entro dentro del agua? Entonces hay unos efectos de la inmersión que son físicos, hay otros efectos que son químicos, y es cuando el agua tiene componentes específicos, en particular las aguas termales, que son aniones y que son cationes, y que van a tener también efectos sobre la salud y sobre la fisiología del cuerpo. Pero vamos a dedicarnos hoy exclusivamente a los efectos físicos de la inmersión. Uno de los factores más importantes son los factores hidrostáticos. También hay factores hidrodinámicos y eso los vamos a hablar posteriormente. Los efectos físicos de cuando yo entro al agua, pues van a ser por un lado mecánicos, van a depender de la temperatura. Eso que nos hablaba Natalia es fundamental. Tenemos que tener muy en cuenta la temperatura cuando estamos dentro del agua. Ya hablamos del calor específico y de que es muy buen conductor de la temperatura, y los efectos fisiológicos al entrar dentro del agua. Los efectos fisiológicos van desde la parte celular hasta la parte ya sistémica como tal. No olvidemos que dentro de nosotros más del 60%, aquí mencionan el 72%, estamos compuestos por agua. Y hay órganos que tienen demasiada cantidad de agua, como es la sangre, los órganos linfoides, los pulmones, el cerebro, el riñón, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y nosotros en medicina utilizamos eso, y es toda un área que tiene que ver con la administración de líquidos endovenosos, de todas esas sustancias que llamamos el suero, y que realmente es fundamental y es terapéutico y es clave para mantener viva a un paciente que está en un estado crítico. Este contenido de agua pues va a variar muchísimo. Si en el caso de niños, por ejemplo, puede llegar hasta ser en un 70%, en los adultos de un 60%, y baja el contenido en las personas ancianas, y esto del 50 al 55% es importante porque eso hace que las personas de la tercera edad estén muy propensas
y sean muy sensibles a los fenómenos de deshidratación. Hay efectos que están dados a nivel celular, y a nivel celular, pues el balance entre la célula y el líquido extracelular es fundamental, pero últimamente se le ha dado mucha relevancia a unas moléculas de membrana que se conocen con el nombre de acuaporinas. Ya en Costa Rica habíamos hablado de esto de las acuaporinas. La principal función de estas moléculas es facilitar el transporte osmótico del agua, y cuando se une al glicerol se llaman las acuagliceroporinas, y que están en la membrana plasmática de las células. Es un tetrámero, es una proteína, tiene 4 estructuras, y aquí las podemos ver en la membrana lipídica, y prácticamente actúan como un bucle, ¿sí?, que va entrando, sacando agua de la célula. Una cosa es muy importante, es que en esas estructuras hay 8 tipos de acuaporinas, y esas se encuentran a lo largo de todo el cuerpo, y parece que las acuaporinas tienen que ver en muchos de los fenómenos inflamatorios y de fenómenos que podemos encontrar, por ejemplo, el edema cerebral, en el metabolismo renal, en toda la parte del metabolismo intestinal, en el ojo, ahorita vamos a hablar en particular en la turgencia del cristalino. En la piel también tienen un elemento importante, y va a garantizar esa turgencia y humectación de la piel a partir de las gliceroporinas, acuagliceroporinas, perdón, y en particular la número 3. Viene la duda de qué tanto puede uno absorber sustancias por la piel. Parece que eso tiene que ver mucho con las acuaporinas, en particular la acuaporina 3. Parece que también ayudan a transportar gases como el dióxido de carbono. Muchas veces hay aguas bicarbonatadas, hay aguas que tienen el contenido de sulfuro de hidrógeno. Parece que gracias a estas acuaporinas, esas sustancias pueden penetrar dentro del cuerpo. En el caso del cristalino, vemos la acuaporina 3, parece que es muy sensible a la temperatura. Si la temperatura llega a ser mayor a 53 grados centígrados, se comienza a desnaturalizar el cristalino y puede generar presencia de cataratas. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con estas utilización de las bolsitas de té caliente en los ojos, porque puede estar uno predisponiendo al paciente a generación de cataratas. La parte tisular, en la parte tisular también es muy importante, y estudiando todo esto que tiene que ver con la tensegridad, que es toda esa estructura que nos da las fascias musculares. En el año 2018, por estudios de endomicroscopía por láser confocal, empezaron a analizar las fascias de todo el cuerpo, y en particular en Italia, la doctora Stecco hace un atlas completo de las fascias del cuerpo, y a la larga terminan concluyendo que tenemos un nuevo órgano gigante que no se ve bajo el microscopio, y que se llama el intersticio. Y esto, pues en Nature y en las grandes revistas fue bastante interesante, y fue una noticia de repercusión mundial que hablaba de esa distribución y estructura de ese intersticio no reconocido en los tejidos humanos, y lo definen por sus características como un nuevo tejido. Y entonces lo que mencionan en este artículo de Nature es que observamos estructuras similares en numerosos tejidos que están sujetos a compresión intermitente o rítmica, incluidas las mucosas de todo el tracto gastrointestinal, la vejiga, la dermis, los tejidos blandos peribronquiales y periarteriales, y la fascia. La fascia es entonces muy importante, y obviamente cuando yo entro dentro del agua, este tejido, el intersticio, pues va a movilizar líquidos. Entonces, estas estructuras anatómicas pueden ser importantes en metástasis del cáncer, están asociadas mucho también a los linfáticos, parece que tiene que ver también mucho con el edema,
La fibrosis, ahora con esto del coronavirus, la fibrosis también es muy importante. El funcionamiento mecánico de muchos o todos los tejidos y órganos parece que también dependen de este intersticio, ¿no? Entonces, tenerlo también en cuenta dentro de este concepto, dentro de este constructo. Con respecto a los efectos mecánicos del agua, entonces tenemos por un lado la flotabilidad, la presión hidrostática, que es la que vemos con la inmersión, y la viscosidad. La actividad muscular va a cambiar con la dirección del movimiento. Esto lo acabamos de ver en lo que ocurre cuando un paciente se le realiza una técnica específica como es el Watson. La velocidad, lo que mencionaba ahora Marcelo, de que menos es más, o sea, dependiendo de la velocidad también esa actividad muscular va a definirse. La corriente del agua que yo voy a tener, y eso lo vamos a ver dentro de los factores hidrodinámicos, y también depende de la edad del paciente. Eso es algo que es también muy importante. Entonces, ¿qué pasa cuando yo entro al agua? El simple hecho de entrar al agua ya está generando factores y efectos a nivel corporal. El simple hecho de entrar, esto es una persona que está en el aire, aquí es cuando se mete la mitad del cuerpo, y cuando entra a nivel del cuello, vemos que casi 1000 mililitros de sangre va a fluir dentro del tórax. Esto es muy importante porque miren ustedes aquí el tamaño del corazón. El corazón, ¿qué quiere decir? La precarga va a ser demasiado grande. Entonces el corazón va a tener que funcionar más eficientemente para movilizar toda esa sangre que le está llegando en el momento de la inmersión. Por eso es una contraindicación prácticamente absoluta que un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva severa, ahorita vamos a ver estado 3 o estado 4, pues va a ser una contraindicación, porque obviamente no va a poder manejar su corazón toda esta cantidad de volumen de líquido que va a entrar al tórax. Pero esos efectos agudos no solamente van a tener efectos a nivel torácico, sino también en hemodinámicos, pulmonares, renales, en la función neuromuscular, la parte neuroendocrina también, la parte sanguínea, como ya lo habíamos hablado. Entonces, es importante ver que los efectos de la inmersión en el agua van a ser sistémicos. Y aquí podemos ver en este esquema muy interesante cómo cuando yo entro al agua voy a tener una nueva repartición de líquidos en el organismo, y esa repartición de líquidos en el organismo pues se manifiesta por un aumento en el volumen sanguíneo central. Eso tiene efectos en el sistema nervioso central, que inmediatamente va a producir disminución de la sed, de hormonas como la vasopresina, disminuye la reabsorción del agua, actúa a nivel del sistema nervioso simpático, disminuyendo el eje renina-angiotensina-aldosterona. Por otro lado, el péptido natriurético atrial, que va a hacer que aumente la tasa de filtración glomerular, disminuyan las resistencias periféricas. ¿Y qué va a generar eso? Aumento en la diuresis y en la excreción de sodio. Entonces, por eso también lo que nos hablaba ahorita Natalia con respecto al tiempo, es muy importante decirle a los usuarios o a los pacientes que antes de entrar al baño, a la piscina, al agua, vayan inicialmente y evacúen la vejiga, porque van a tener después problemas en ese sentido. Entonces la inmersión va a hacer un cambio en los líquidos periféricos, disminuye la presión transmural, incrementa la absorción capilar, el volumen plasmático, y esos efectos renales pues movilizan todas estas hormonas que hacen que aumente la diuresis. Entonces, siempre a manera de higiene, digámoslo así, corporal, que las personas entren antes al baño, antes de hacer la hidroterapia. Y otra cosa que es fundamental en los pacientes que tienen lesión medular, pues que hagan un cateterismo vesical antes de entrar al agua, precisamente por todos estos factores.
La flotación pues tiene unos efectos de relajación, de disminución de tensión muscular, ya vimos el Watsu, utiliza mucho la flotación y esos efectos de la flotabilidad son fundamentales, tienen que ver mucho con ese principio de Arquímedes, que lo convirtió en ley, que como todo cuerpo cuando se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba, que es equivalente al volumen del líquido desalojado. Eso es algo que es muy importante. Entonces vemos cómo esa fuerza de flotación va a depender de varios factores. Las personas no todas flotan igual y eso todos lo sabemos. Entonces depende en un grado por el tamaño corporal, por la densidad también del cuerpo, la capacidad pulmonar y el porcentaje de grasa. Vemos aquí como este señor, que es mucho más voluminoso, pues va a tender a flotar más que una persona magra y en donde es más muscular, tiene poca grasa y entonces desplaza menos cantidad de volumen. Entonces la flotación disminuye los efectos de la gravedad, como lo vimos ahí en los astronautas, y reduce la carga de peso y la compresión en las articulaciones. Esto es importante para pacientes reumatológicos, para pacientes que han estado sometidos a cirugías recientes, y es muy importante en personas con enfermedades neuromusculares graves, por ejemplo, personas con distrofias musculares o como vimos ahorita con Hawking de esclerosis lateral amiotrófica, que por fuera del agua prácticamente no se van a poder mover dentro del agua debido a que pesan menos y a que tienen que tener menos fuerza muscular para poder mover la articulación, pues es un efecto muy importante del agua como elemento terapéutico e incluso también como elemento de motivación psicológica para este tipo de pacientes. Este esquema, todos lo conocemos, el esquema de Lecrenier, como a nivel de las pantorrillas pesa uno un 15% menos, a nivel de los muslos un 35% menos, a nivel de la sínfisis púbica un 50% menos, el 60% menos en la apófisis sifoides del esternón y en el cuello entre un 80 a un 90% menos. Entonces eso es muy importante y es progresivamente, digamos, en un paciente que tenga algún problema de debilidad muscular severa, pues puede ir cada vez uno utilizando esta inmersión en el agua para ir aumentando la resistencia que el paciente tenga que hacer para poderlo mejorar terapéuticamente. Tener en cuenta que precisamente esto también difiere entre el hombre y la mujer, precisamente la mujer por las glándulas mamarias, por la grasa que se ubica a nivel de las caderas, pues va a tener pues un mayor volumen y va a diferenciar pues con respecto a la parte del hombre, donde hay una parte como más triangular en el tórax. Una cosa que es fundamental y que tiene que ver mucho con todas estas técnicas de fisioterapia acuática es que el agua también va a producir un incremento en la conciencia sinestésica. Entonces, se requiere de una estabilización muscular a mayor profundidad, las habilidades del cuerpo para coordinar el movimiento y la conciencia y dónde está el cuerpo en tiempo y espacio, que sería esa conciencia sinestésica. La mayoría de las personas se puede ejercitar a una altura a la mitad del tórax, ¿sí? Más o menos a nivel de la apófisis sifoides del esternón, porque tienen todavía suficiente peso corporal como para controlar los movimientos. Por eso es importante tener en cuenta la piscina donde se va a realizar, pues que tenga un nivel de profundidad que me permita mantener yo mi estabilidad como terapeuta, o si no me voy a desestabilizar y va a ser muy difícil controlar al usuario o al paciente en ese momento. Entonces, como menciona aquí, para programas de aguas poco profunda, la velocidad del movimiento y el control se ven obstaculizados cuando se sumergen más allá de la profundidad de las axilas. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y en esto tanto Marcelo como Natalia son unos expertos totales y siempre lo viven diciendo a los que forman.
Otro elemento es que si bien yo tengo mi centro de gravedad ubicado cuando estoy en tierra, justo al frente de la segunda vértebra sacra, el centro de gravedad de flotación cuando yo entro en el agua, pues va a estar ubicado principalmente en el área del tórax y más hacia la parte anterior. Entonces, por lo general, esto tiene que estar alineado y eso garantiza la estabilidad del cuerpo. Esto lo vemos mucho en Halliwig y es la primera parte del Halliwig, que es precisamente la alineación del cuerpo. Si yo no manejo esto de una manera adecuada, pues el paciente se va a desbalancear y el cuerpo va a girar hasta lograr tener ese balance esperado. Entonces, estos centros también van a ser dinámicos y cambian con el movimiento. La suspensión vertical con apropiado alineamiento disminuye las lesiones y favorece el trabajo, y como en el caso del gas, pues el uso del equipo de flotación o resistencia permiten una mayor habilidad para mantener esa alineación. Aquí estamos viendo la forma del agua, la película maravillosa de Guillermo del Toro. Aquí vemos que hay un desbalance entre el centro de flotación y el centro de gravedad que se puede lograr aquí en esta metáfora maravillosa de una película hermosísima que me gustó muchísimo. Yo también doy clases de cine, entonces me encanta mucho la parte del cine. La parte de la viscosidad del agua, entonces tenemos que tener en cuenta que esa fricción entre moléculas de un líquido o un gas causa que se adhiera a cada otra, o sea, por la cohesión, pero también al cuerpo sumergido, que tiene que ver con la parte de la adhesión. Esto tiene que ver mucho entonces con la viscosidad. Vemos cómo hay estructuras que son más viscosas. En el agua habría que cambiar demasiado la temperatura prácticamente para que la viscosidad aumente de una manera demasiada, y el aire pues obviamente que es mucho menos viscoso. Entonces esa fricción entre las moléculas es lo que causa la resistencia al movimiento, y eso es muy importante porque depende del área de la superficie y la velocidad. Entonces por eso volvemos otra vez a lo que decía Marcelo, de que menos es más. Entonces durante el ejercicio la resistencia adicional aumenta la intensidad de ese esfuerzo muscular. Entonces, un mayor gasto de energía provoca un mayor gasto calórico. Entonces, el agua, pues normalmente ejerce un flujo aerodinámico que va cambiando y se va haciendo turbulento, y lo mismo con remolinos, pues eso lo vemos en efectos de la natación, pero también en los efectos de estas fisioterapias acuáticas. Y viene un elemento muy importante que es el arrastre. Entonces, la resistencia que siente al movimiento en el agua está en función de las características de ese fluido, de la viscosidad, de la forma y el tamaño frontal. Si yo llego, no es lo mismo entrar al agua con el cuerpo de frente que entrar con el cuerpo de lado, ¿sí? Y la velocidad relativa entre el participante y el agua, ¿sí? Y cómo se va a mover y cómo se mueve ese participante dentro del agua. Eso es fundamental. Entonces esto lo podemos modificar. Aquí vemos, esto es una herramienta para fortalecimiento dentro del agua, y vemos que puede estar aquí abierto o cerrado pues para generar mayor resistencia, y eso va a esa resistencia, o sea, en este ejercicio muy bonito que nos hace Marcelo cuando estamos nosotros en nuestros programas de fisioterapia acuática. Si él está en la parte anterior y echa hacia el frente, pues es el que va a tener más resistencia, mientras que los de atrás, por ese efecto de arrastre, pues van a requerir menos energía, porque son prácticamente empujados por ese arrastre del agua. Otro elemento fundamental, lo definió Blas Pascal y se utiliza muchísimo en las personas que hacen buceo, es el de la presión hidrostática, que a la larga la presión es ejercida de la misma manera en todas las superficies de un cuerpo sumergido a una profundidad determinada. Eso es algo que es muy importante, y tiene que ver, a mayor inmersión, pues mayor va a ser la presión. Y esto tiene que ver con esa movilización de líquidos que ya hablamos, pero puede ser muy positivo en pacientes que tienen edema, para movilizar y para liberar el edema en estos pacientes. La tensión superficial, que es la que permite precisamente que haya una fuerza que hay que vencer para poder entrar dentro del agua. En el caso de un mosquito, pues no se puede lograr, y entonces por eso el mosquito prácticamente camina dentro del agua, patina dentro del agua,
Podemos ver también la presión, la tensión superficial en esta foto maravillosa de un nadador que muestra cómo esa cohesión de las moléculas del agua tiene que ser vencida para poderla liberar. Otro concepto importante es el de cadenas cinéticas. También lo aplico mucho en estas conferencias. Entender que la cinética es el estudio de las fuerzas que afectan el movimiento de un cuerpo, por ejemplo, como la fricción, la gravedad o la presión, y la cinemática, que es el estudio de las características espaciales y temporales de ese movimiento sin considerar las fuerzas que la causan. Con respecto a las cadenas cinéticas, aquí vemos un sistema de cadena cinética abierta en donde yo tengo aquí este sistema y si yo aplico una fuerza sobre este sistema, pues lo voy a alterar solamente en el área en la cual estoy aplicando esa fuerza. Miren ustedes aquí que esta parte queda totalmente estable. Pero si yo anclo el otro eje y yo ejerzo la misma fuerza, miren ustedes que yo voy a alterar todo el sistema. Eso es lo que podemos ver en un paciente cuando le estamos haciendo una rehabilitación de rodilla, en donde en una cadena cinética abierta, aquí tiene la resistencia, que es el peso. Esto va a generar sobre la rodilla unas fuerzas de cizallamiento o de corte, que en caso de que sea un paciente, por ejemplo, que haya tenido una cirugía de un ligamento cruzado anterior, yo puedo, si no lo hago de una manera adecuada, no le pongo una contrarresistencia proximal, pues puedo dañar esa cirugía, mientras que en un sistema de cadena cinética cerrada va a actuar tanto el agonista como el antagonista y voy a tener una mayor congruencia en la articulación. Entonces, como resumen de estas cadenas cinéticas, vemos que la cadena cinética cerrada tiene un incremento en fuerzas de compresión articular. Esto es muy bueno también en términos de propiocepción. Incrementa la congruencia articular y por lo tanto la estabilidad y disminuye las fuerzas de cizallamiento. Y las características de los ejercicios de cadena cinética abierta es que hay un incremento en la distracción articular, de fuerzas rotacionales, de deformidad articular y de fuerzas de cizallamiento. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando vamos a prescribir un ejercicio u otro. Pero entonces en el agua, ¿qué es lo que ocurre? En el agua, como la resistencia y como esa cohesión y la tensión superficial del agua, digamos que sería como una especie de cadena cinética abierta frenada. O sea, nos permite tener la libertad de la cadena cinética abierta, pero el hecho de esa resistencia que se va a ejercer sobre el área que estoy tratando, como es frenada, pues va a ejercer efectos de estabilización articular y disminuir esas fuerzas de cizallamiento. La ley de la inercia, entonces aquí tenemos a Marcelo haciendo su técnica de Watsu. Un objeto permanece estacionario a menos que una fuerza lo mueve y la masa del objeto pues afecta la cantidad de fuerza requerida para cambiar su velocidad o dirección. Entonces eso es algo que ustedes aprenden muy bien y que manejan de una manera impresionante en la terapia acuática, en particular la terapia Watsu. Entonces, hay varios factores que afectan la ley de la inercia. Entonces, el movimiento de las extremidades, el movimiento total del cuerpo, ¿sí? Que digamos es lo que se maneja mucho en estas técnicas. Marcelo también, que es supremamente, nos ha enseñado todo lo que tiene que ver con la acuafasiterapia y los movimientos del agua también, que sería también la inercia del agua, que también va a tener una reacción cuando yo mueve un cuerpo dentro de ella. Entonces, esa inercia del agua se puede usar para aumentar la intensidad del ejercicio y también va a depender de la coreografía o los patrones de movimiento que yo utilice dentro de ella. Hay otros factores que son los factores hidrocinéticos y es cuando yo al agua la pongo turbulenta, que puede ser por medio de duchas dentro del agua, lo que se llama la ducha subacuática, que es mandando agua a presión dentro del agua, o por medio de aire, por chorros, ¿sí? Voy a ejercer otros elementos dentro del agua. Que si el calor específico es muy alto, entonces pues voy a calentar más rápido a la persona que si la persona entra a un agua que está quieta.
Esto es muy importante para manejo de dolor, por ejemplo. Esta es la teoría de la compuerta. Aquí están las fibras, es una metáfora, digamos así, de las fibras C, las fibras del dolor, que van más lentas que las fibras A delta, que son las de nocicepción. Si yo las estimulo por medio de un chorro dentro del agua, pues van a llegar mucho más rápido a la médula espinal, al mismo sitio, y va a ser una compuerta que hace que entre el estímulo al cerebro como un estímulo nociceptivo y no como como un estímulo táctil y no como un estímulo doloroso. Esto es fundamental. Le debió el Nobel a Melzack y Boll en los 70 precisamente por haber descubierto esto, y en esto se basa el TENS, las corrientes interferenciales y muchos elementos para manejo de dolor por electroterapia, pero también por hidroterapia en tanque de remolino o en piscinas que tengan chorros especiales. La temperatura, como bien se ha mencionado, es fundamental, y el efecto de la temperatura en el agua es clave. El calor tiene efectos hemodinámicos, incrementa el flujo, disminuye la inflamación crónica, pero ojo, porque en la inflamación aguda la aumenta el edema, incrementa el sangrado. Entonces pacientes que tengan problemas agudos, evitar al máximo, es una contraindicación absoluta del calor. A nivel neuromuscular también aumenta la velocidad de conducción nerviosa, produce relajación muscular. En el tejido conectivo incrementa la extensibilidad de los tendones, la actividad de la colagenasa, disminuye la rigidez articular y por lo tanto puede servir como analgésico y como relajante general. Entonces es importante la utilización del calor. Nosotros siempre en fisioterapia utilizamos el calor o el frío, dependiendo de cómo esté el paciente y de las indicaciones, como la primera parte de todos nuestros procedimientos. El frío ejerce efectos hemodinámicos, principalmente vasoconstricción cutánea, vasodilatación reactiva después de que yo quito el frío y disminución de la inflamación aguda. El frío disminuye las velocidades de conducción, bloquea la conducción y la degeneración axonal con exposición prolongada, y algo que es muy importante es lo que ocurre a nivel del uso muscular, que disminuye la frecuencia de disparo de las fibras del uso del grupo 1A, y eso hace que sea útil en pacientes espásticos. Pero lo que pasa es que a veces es tan incómodo, por ejemplo, un niño con una parálisis cerebral, meterlo en agua fría, pues es terrible, es demasiado incómodo, por lo que se utilizan otros medios ya para el manejo de la espasticidad. En el tejido conectivo articular, entonces incrementa la rigidez articular, disminuye la extensibilidad del tendón, disminuye la actividad de la colagenasa, también ayuda para relajación general y disminuye el dolor, por lo que ya mencionamos. Hay que tener en cuenta que en pacientes reumatológicos que tienen fenómeno de Raynaud, pues obviamente el frío está contraindicado. Con respecto a esto, entonces, principalmente las aguas, tanto las aguas termales, cuando las vamos a utilizar de una manera terapéutica, las hemos definido con respecto a la temperatura corporal. Entonces, se definen como aguas frías, aquellas que están menor de 32 grados centígrados, temperatura indiferente, lo que sería entre 34 hasta 37 grados centígrados, y caliente más de 38 grados centígrados. El agua caliente por lo general se utiliza en pacientes con fibromialgia, pero de una manera muy bien definida, porque puede generar un golpe de calor en estos pacientes y puede generar problemas que incluso pueden generar muerte en los pacientes. ¿Cómo actúa el agua con respecto al calor? Entonces, a partir de mecanismos de conducción, de convección, de radiación, vemos que el agua en movimiento es principalmente por convección. Entonces, lo que les digo, la transferencia de calor se hace mucho más rápido, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y en el agua, o cuando el lodo está sin movimiento, pues el mecanismo es por conducción. Entonces la transferencia de calor va a ser de una manera menos rápida. Entonces, si yo voy a tener un paciente que le voy a hacer Watsu, que lo voy a estar moviendo, entonces
pues la temperatura del agua en donde se lo voy a hacer, pues va a ser fundamental tenerla en cuenta porque lo voy a calentar mucho más rápido, ¿sí? Y a pesar de que es una modalidad de calor superficial la hidroterapia, pues el efecto se ha definido que es a nivel de también endocrinológico. En la epinefrina vemos como el agua a baja temperatura, aquí estamos hablando de 15 grados, que es muy fría, ¿sí? Miren ustedes cómo dispara la epinefrina en los pacientes, en las personas, y la norepinefrina, cuando ya el agua se hace más calientica, pues ya comienza nuevamente a subir. Esto es muy interesante y es los efectos del baño caliente en la circulación sanguínea. Vemos aquí cómo el agua está a 35 grados y la suben casi hasta más de 40 grados centígrados. Cómo disminuye la circulación sanguínea a nivel del músculo, porque toda la sangre se va para la piel. Por eso es que estamos hablando de una modalidad superficial. Entonces, imagínense ustedes esto también en el intestino, un paciente que acaba de comer y por eso es necesario que las personas no entren al agua caliente inmediatamente después de comer. También va a haber efectos sobre la frecuencia cardíaca, sobre la tensión arterial, y esto es muy interesante, lo utilizamos mucho en terapéutica, en hidrología médica. En este caso es el sauna. Miren ustedes, aquí está la presión arterial, aquí está la frecuencia cardíaca, y esto es los pacientes en un sauna, y aquí en una piscina, y aquí a una temperatura normal, en una habitación normal, y aquí en una piscina. Miren ustedes cómo aquí la presión arterial media está más o menos en 90, digámoslo así, y apenas recibe el agua helada, se aumenta de una manera impresionante la presión arterial, lo mismo que la frecuencia cardíaca. Esto al parecer tiene unos efectos muy importantes y muy terapéuticos, ese choque de calor, por eso es que hay que estar saliendo y entrando permanentemente de la sauna, y permite que prácticamente se vaya ejercitando los vasos sanguíneos, lo cual puede ser muy interesante en términos de prevención de enfermedad cardiovascular. Los finlandeses tienen muchos estudios, incluso de metaanálisis, en donde han demostrado disminución en la morbimortalidad por la utilización de ese contraste entre frío y calor. Pero aquí a nosotros nos encanta el agua para pelar pollos, como decimos aquí en Colombia, la gente se mete y realmente no hay un control adecuado de las temperaturas y eso es bastante problemático. Por eso es que, y le pueden tomar si quieren un pantallazo a esta diapositiva, es de la Asociación Americana de Fisioterapia Acuática, en donde ellos definen cuáles son las temperaturas recomendadas del agua dependiendo de la patología y dependiendo de las actividades que yo vaya a hacer con los pacientes. Por ejemplo, en nado competitivo, miren ustedes, el agua tiene que estar entre 25.6 a 27.8 grados centígrados. En un entrenamiento de resistencia, entre 28.3 a 30 grados centígrados. En terapia de rehabilitación, como Natalia nos decía ahorita, entre 32 a 35 grados centígrados. Ojo en esclerosis múltiple porque el calor puede generar el calor puede generar recaídas, ¿no? En los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces hay que tener mucho cuidado y no sobrepasar de los 29 grados centígrados. En enfermedad de Parkinson también, en embarazo debe estar entre 28.3 a 29.4 grados centígrados. En agua ya termal, en agua más caliente hay que tener cuidado. Lo que decía Natalia, después de los 3 meses es muy importante. En pacientes con artritis, dependiendo de si el paciente está en una fase activa o no. En los pacientes ancianos también, ojo, porque son muy sensibles al calor, ¿sí? Es lo mismo que en niños. Y también se ha definido las pulsaciones por minuto recomendadas, dependiendo del formato de la clase, también le pueden tomar una fotografía y pues aunque ya con la aparición de estos relojes
de estos sensores que tenemos ya, el Apple Watch y todas estas pulseras que miden frecuencia cardíaca y que pueden meterse dentro del agua, valdría la pena hacer un cálculo de la frecuencia cardíaca máxima, definir muy bien cuál va a ser la intensidad del ejercicio en términos de esa frecuencia cardíaca máxima y pues va a ser mucho más fácil controlar a los pacientes de acuerdo con la edad. Y la modalidad del ejercicio nos permite mirar muy bien. Incluso hay unos ya que permiten evaluar presencia de arritmias, aunque a mí se me dañó un Apple Watch precisamente porque no toleran más allá de 42 grados y me hice al lado de un chorro que salía, puse la mano y el reloj se me fundió. Pero bueno. Los riesgos del baño. Entonces, durante la inmersión, entonces ya hablamos ese incremento de la precarga, mucho ojo con eso y tener cuidado con pacientes que tienen arritmias cardíacas y que tienen angina de pecho. Ojo con eso. Después de la inmersión, una tendencia al colapso, pues porque yo ya salgo y vuelve otra vez el líquido a redistribuirse en el organismo. Entonces, aquellas personas que tienen hipotensión ortostática o enfermedad venosa, hay que tener mucho cuidado con esas personas. Y durante el baño, pues esa sobrecarga en la función respiratoria y pulmonar, hay que tener cuidado con insuficiencia respiratoria. Ahora con los pacientes de COVID, que sé que vamos a tener muchos pacientes post-COVID y vamos a ser muy útiles en esos procesos de rehabilitación, hay que tener en cuenta esta sobrecarga no se vaya a dar. Las contraindicaciones, entonces, enfermedades febriles o infecciosas, lo mismo que Natalia nos decía ahora, insuficiencia cardíaca, estado 3 o 4, hipertensiones arteriales no controladas, enfermedades cutáneas agudas y grandes lesiones cutáneas. En las aguas termales la gente solía ir mucho a poner la pierna con úlceras para que eso mejorara, pero eso era un problema bastante grande. Entonces, por lo general, si van a recibir hidroterapia, hacer un tanque de remolino individual y obviamente está contraindicado por razones más que obvias. En cáncer metastásico activo también está totalmente contraindicado en pacientes terminales. Obviamente en cánceres, pacientes sobrevivientes de cáncer está muy indicada. Últimamente hay todo un componente de bienestar en paciente oncológico, los pacientes que no les gusta el agua y obviamente aquellos que han tenido descompensaciones cardiovasculares severas en los últimos 6 meses tampoco. Entonces, mirar que no vaya a haber tampoco pánico al agua, hay gente que no le gusta, entonces respetar mucho de eso. En síntesis, entonces la inmersión en el agua genera efectos multisistémicos, muchos de estos benéficos para la salud. Hay que tener en cuenta los fenómenos físicos de la inmersión de acuerdo con el tipo de actividad, la condición de salud, la patología, la edad de los participantes y obviamente la temperatura es algo que siempre debemos considerar. Una cosa muy importante y muy hermosa es lo que tenemos en el lenguaje. En Costa Rica vi una palabra maravillosa que me encantó, que es pura vida, Natalia, y a todos ustedes. Y en portugués, yo creo que la palabra más bonita que yo he podido escuchar en portugués, y cuando fui a Portugal, en Brasil he ido solamente a Tabatinga, pero también lo utilizaba mucho, es una forma muy linda de dirigirse a los demás, que es muy obrigado. Muchísimas gracias, Marcelo, y espero haber aportado algo con esta conferencia. La pregunta de Leonora, ¿qué tiempo máximo diario puede estar un terapeuta en el agua para no afectar o alterar las funciones fisiológicas? ¿Existe algún estudio sobre el tema? Uy, no, la pregunta es muy buena y creo que hay que definirlo. Eso no está definido y curiosamente cuando se habla de fisioterapia acuática nos preocupamos más de lo que vamos a hacer sobre el paciente y el terapeuta queda ahí totalmente como en un segundo plano y obviamente los efectos también sobre el terapeuta van a ser bastante grandes, empezando por la piel. La piel también va a ejercer efectos, el agua sobre la misma y puede haber daños en la parte de la piel, la humedad, aparición de escoriaciones, enfermedades, micosis, otro tipo de problemas. Entonces sí, el tiempo creo que tiene que ser muy importante.
no sé, el tiempo que debe durar la terapia, que no debe ser más de 20 minutos, salir del agua, recuperarse y volver a entrar. Natalia ahorita nos decía más o menos 4 veces máximo, y creo que eso debería ser 4 sesiones de 20 minutos, es más que suficiente. Por esa misma razón también se han diseñado tinas especiales, como por ejemplo el tanque de Hubbard, para que el terapeuta asista al paciente desde afuera y no tenga que estar adentro con el paciente manipulándolo, sino desde afuera haciéndolo, ¿no? Entonces eso es muy importante y creo, voy a buscar en la literatura a ver qué hay al respecto. Muy buena pregunta, Leonora.